Bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de Enófilos, el lugar donde exploraremos juntos el fascinante mundo del vino. Es turno de explorar Armenia, que también se sitúa en la región del Cáucaso junto a otros países que ya vimos como Georgia o Turquía, donde a lo largo de los últimos años se han descubierto indicios de la elaboración de vino ancestral. Y al igual que sus vecinos, Armenia posee una historia milenaria dedicada al vino. Sin embargo, para algunos enófilos aún sigue siendo un punto en blanco en el mapa. En términos generales, se acepta que la cultura de la vid y del vino nació en la región del Cáucaso, y para eso estamos aquí, para tratar de descubrir esa parte de la historia vinícola perteneciente a Armenia. Este país, a lo largo de su historia, también forma parte de diferentes imperios, reinos y culturas, de entre las que destacan Urartu, Persia, Macedonia, pero aquí toca irnos aún más atrás en el tiempo, donde encontraremos culturas casi desconocidas como Shulaberi Shomu, Kura, Araxes, por los ríos en la región con los mismos nombres, o Trialeti Vanatsor, actuales regiones en Georgia y ciudad en Armenia respectivamente, que habitaron la región entre los años 6000 y 1000 antes de nuestra era, y es justo a mitad de este periodo donde encontramos los sucesos más importantes e interesantes. Armenia tiene una historia vinícola que se remonta a miles de años en el pasado. Se cree que aquí la producción vinícola y su patrimonio cultural se remontan al menos al 4100 antes de nuestra era. Existe evidencia arqueológica que respalda este descubrimiento, con hallazgos de herramientas de vinificación, prensas de uva, semillas, vasijas, que aquí se llaman caras, estas las cuales están impregnadas de vino o de maldivina, que es el pigmento natural que le da el color al vino, o de ácido tartárico, entre otras cosas que datan de la Edad de Bronce. Estas investigaciones se llevaron a cabo entre los años 2007 y 2011 en cuevas próximas al pueblo de Areni, en la provincia de Bayotz de Zor, convirtiendo a Areni I, nombre dado por los arqueólogos, la bodega de vino más antigua del mundo. De acuerdo a los análisis biológicos, las semillas encontradas pertenecen a la cepa domesticada Vitis vinifera, y no a cepas silvestres como en otras zonas de la región. Patrick McGovern, arqueólogo de la Universidad de Pensilvania, menciona lo siguiente. El hecho de que la elaboración del vino ya estaba tan bien desarrollada en esa época sugiere que la tecnología probablemente se remonta, incluso mucho antes. Y para nuestra suerte, los restos vinícolas de este país no solo se limitan a las cuevas de Areni, veamos algunos otros. Se tienen escritos que hablan acerca de la calidad del vino de las tribus de Nairi, en las tierras altas armenias que datan del siglo XIII antes de nuestra era, que sigue dejando claro que desde la antigüedad Armenia ya producía vinos de gran calidad. Como dato interesante, estas tierras de los Nairi, de las tierras altas de Armenia, corresponden más a lo que es la actual Turquía. Sin embargo, son los armenios los que los consideran como sus ancestros. También existen excavaciones arqueológicas de los siglos XIX y XX que confirman que alrededor del siglo VIII antes de nuestra era, la actual capital del país, Ereván, que como dato curioso es 29 años más antigua que Roma, ya era un centro importante de producción de vino. Otra cuestión interesante es que la técnica de producción de vino de enterrar las caras, vasijas de arcilla o cerámica, empleada en el antiguo reino de Urartu, continúa siendo utilizada en producciones locales. O que en la expedición de los 10.000 entre el 401 y el 399 a.C., relatada por el griego Jenofonte, se menciona que cuando el ejército estaba por tierras armenias, logró conocer algunas bodegas de la zona, fueron recibidos y se les ofreció vino y cerveza. Del mismo modo, los famosos griegos Heródoto, Estrabón o Plinio el Viejo también mencionan en sus escritos la tierra de la uva y el grano, representando la conocida abundancia de viñedos y producción de vino en la región desde aquellos años. La viticultura no solo era importante para el consumo local, sino también para el comercio con otras civilizaciones antiguas. Armenia estaba estratégicamente ubicada en las rutas comerciales entre Europa y Asia, lo que facilitaba el intercambio de vino y otros productos agrícolas, siendo Babilonia uno de sus principales mercados donde exportar su vino. La tradición vinícola en Armenia se convirtió en una parte integral de la cultura y la identidad local.
El vino no solo era una bebida para el disfrute, sino también un elemento central en festividades y rituales antiguos. Algunos como donde vertían vino sobre sus ídolos como tributo a los poderes superiores. Así como en ceremonias cristianas de consagración, después de ser el primer país en adoptar el cristianismo como religión oficial, en el 301 de nuestra era, incluso 80 años antes que Roma. Y de acuerdo con la leyenda del diluvio y el arca de Noé, la primera vid que se plantó tras lo sucedido fue justamente en Armenia. A lo largo de su historia, los habitantes desarrollaron técnicas tempranas de cultivo de uva y vinificación, también adaptándose al suelo y al paisaje montañoso de la región. Se cree que las primeras formas de producción incluían la fermentación en las ya mencionadas caras y su almacenamiento en cuevas, tanto de uvas silvestres como domesticadas. Una de las técnicas más emblemáticas de Armenia es la fermentación en caras, que están enterradas en el suelo, lo que proporciona un ambiente ideal para la fermentación del vino gracias a la estabilidad térmica y a su porosidad que permite la microoxigenación. Las cuevas, generalmente pequeñas y solo usadas por las mismas familias, se utilizaban debido a la necesidad de conservar el vino, ya que la temperatura interior y ubicación eran ideales. Las técnicas tradicionales de Armenia han sido fundamentales para la producción de vinos únicos en la región, y su conocimiento y experiencia milenaria sigue siendo transmitida de generación en generación. Durante la Edad Media, Armenia experimentó lo que se conoce como la Edad de Oro del vino armenio. Aproximadamente desde el siglo VII al siglo XIV, la viticultura y la producción de vino alcanzaron su apogeo en la región. En particular, siendo los monasterios armenios quienes desempeñaron un papel crucial en el desarrollo de la industria vinícola durante este tiempo, ya que habían conservado y transmitido el conocimiento vitivinícola a lo largo de los siglos. Establecieron viñedos y bodegas y fueron pioneros en la actual tradición vinícola, donde podemos destacar el monasterio de Norabank, construido en el siglo XIII en la región de Bayot-Zor. Durante esta época, el vino armenio ganó renombre en el extranjero, incluso siendo exportado a otros países y a la Europa occidental. Los mercaderes locales, conocidos como armenios de la Ruta de la Seda, jugaron un papel fundamental en la difusión del vino a través de las rutas comerciales. Otro dato interesante es que en los países vecinos que estaban bajo dominio musulmán, a quienes no se les permitía ni producir ni consumir alcohol, fueron los armenios los que proveían estas bebidas. A lo largo de los siglos hubo momentos difíciles mientras formaban parte de los imperios persa u otomano, y tras varios conflictos y tomando en cuenta el cruel genocidio perpetrado por los jóvenes turcos, Armenia se convirtió en parte de la Unión Soviética en 1922 y las bodegas que eran de propiedad privada pasaron a ser públicas y se convirtieron en plantas de producción. Y llegamos a la época de la Unión Soviética, donde cada país perteneciente era designado a producir un determinado producto. Armenia fue responsable del brandy, por lo que la cultura del vino durante aquellos años se perdió en favor de Georgia, a quien se le designó el vino, del cual ya hablamos en este video que les dejo acá arriba y en los comentarios. Tras la disolución de la Unión Soviética y la consecuente independencia de Armenia y el inicio del conflicto del Alto Karabaj, en la década de los 90, el país sufrió por la falta de energía y alimentos. Algunos viñedos que quedaban empezaban a ser reemplazados por plantaciones de trigo y otros cereales. Su pueblo tenía que plantar para sobrevivir. Durante toda su historia, los armenios nunca dejaron de dedicarse al cultivo de la uva y a su vinificación. Aprecian su pasado y miran con buenos ojos un nuevo futuro. Pues, después de todos los sucesos que han tenido impacto sobre el desarrollo de su nación, la gente toma el vino como estandarte y como parte de su identidad única. Este elixir ha desempeñado un papel fundamental en la vida cotidiana y en las tradiciones del pueblo armenio, un legado que perdura hasta nuestros días. Se dice que ofrecer vino a los visitantes es una forma de mostrar respeto y hospitalidad en la cultura armenia. Por lo tanto, si eres de los que les interesa explorar el mundo del vino, Armenia con seguridad tiene algo para todos los gustos. Y hasta aquí este nuevo capítulo de Historia del Vino. Después será turno de adentrarnos en la actualidad del vino en Armenia. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces.